Bueno, entonces ahora vamos a empezar con lo que es el potencial de fuerza media, que serían las barreras de energía libre para un proceso. Entonces, primero vamos a hablar de una cosa que se llama la coordenada de reacción, que es algo que asumimos que existe, ¿eh? Asumimos que hay alguna coordenada, que yo la represento con esta letra griega chi, pero lo que sea, puede tener distintas nomenclaturas, pero lo importante es que yo considero que esta coordenada describe el proceso que yo quiero estudiar. Eso es la característica esencial que tiene que tener chi. Y entonces, ahora lo que hago es defino la densidad de probabilidad de esta variable chi, que es la que me describe el proceso. Fíjense que eh, con esta definición, rho de chi lo que me dice es la probabilidad de encontrar el sistema en los distintos puntos del proceso. Porque esta chi me describe el proceso. ¿Cómo hago para calcular rho de chi? Bueno, simplemente an rho de q, que ya sabemos lo que es rho de q, la integro, primero la multiplico por delta de chi, que es una función también de q, menos un valor seleccionado de chi, que es chi estrella, y la integro sobre todos los diferenciales de q. Entonces transformo a rho de q en rho de chi estrella. Eso es otra vez. O sea, hay que familiarizarse no con la parte analítica, sino con la parte conceptual de lo que hace la función delta. Bien, y entonces una vez que definí ρ de la coordenada de reacción o la densidad de probabilidad de la coordenada de reacción, ahora defino A como una función de esa coordenada de reacción. En realidad no es una energía libre, porque para ser una energía libre tendría que tendría que ser un número. Y acá es una función de la coordenada de reacción. Pero podríamos definirla, es una especie de energía libre. ¿De qué manera? De manera tal que si yo voy desde un punto chi1 hasta un punto chi2, bueno, esa variación entre A en chi2 menos A en chi1 es el trabajo reversible que hay que hacer para llegar al sistema desde chi1 hasta chi2. Eso sería. Pero lo importante para nosotros, para saber hacer el cálculo, es saber que tenemos, por un lado, un parámetro que me describe el proceso. Segundo, que para poder estimar las probabilidades de ver las distintas instancias, las distintas etapas, los distintos puntos del proceso, yo tengo que calcular esta densidad de probabilidad de chi y que después entonces, al hacerle el logaritmo, multiplicar por menos 1 sobre beta, vamos obteniendo esta curva que es lo que se llama el potencial de fuerza media. Bien, entonces esa es la idea básica o central. Ahora, ¿qué es la coordenada de reacción? Bueno, la coordenada de reacción no hay una única definición. La coordenada de reacción hay que definirla en cada caso, y ese es uno de los problemas justamente que cuando uno va a hacer simulaciones se enfrenta, es elegir bien la coordenada de reacción. Si lo elegimos mal, el cálculo no va a dar ningún resultado. Entonces, ahora hay artículos que buscan usando estas estrategias, como hablábamos la otra vez, de inteligencia artificial y bla, 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 de tratar de hacer cálculos que sean independientes de la intuición de quien está haciendo el cálculo para definir la coordenada de reacción, y que me permitan obtener una coordenada de reacción sin tener que usar nuestro conocimiento previo, nuestra intuición. Bueno, pero en muchos casos también el conocimiento previo y la intuición sirve y hace las cosas mucho más sencillas.
Bien, y a veces, como les menciono acá, no alcanza con una sola coordenada de reacción. Lo que tenemos que tener son, por ejemplo, dos coordenadas de reacción. Obviamente, cuanto más tenga, peor es. Peor es no. Para el cálculo, idealmente es mejor, pero para el costo del cálculo se empeora. Entonces, por ejemplo, estos son algunos ejemplos. Después, en la clase de la semana que viene, que les voy a contar ejemplos de aplicaciones de cálculo de energía libre, esto se lo voy a dar con más detalle, pero, por ejemplo, si ustedes quieren ver la barrera de energía libre para un ion que atraviesa un canal que está embebido en una membrana. Bueno, acá yo puedo usar como coordenada de reacción simplemente si z es la dirección perpendicular a la membrana, puedo usar el valor de z del ion como coordenada de reacción. En este ejemplo que tienen aquí a la derecha, lo que tenemos es un sustrato, que es la UDP galactopiranosa, que está dentro de una enzima que se llama UGM, qué sé yo, interacciona acá con el cofactor, no sé qué, y nosotros lo que queríamos ver era cómo salía este sustrato, o sea, simular el proceso de unbinding. Para sacar el sustrato del sitio activo, entonces definimos una coordenada de reacción, que es la distancia desde el centro de masa del sustrato a el centro de masa de unas láminas beta que están en la pared de atrás del sitio activo, que son bastante estables, se quedan relativamente quietas. Entonces esta distancia nos permite ver cómo va saliendo el sustrato del sitio activo. Otro ejemplo, acá no me voy a meter con todos porque esto después se los voy a contar mejor en la otra clase, pero lo que tienen acá son las distintas etapas de un mecanismo de reacción, que también se puede estudiar con simulaciones de dinámica molecular. Lo que pasa es que tienen que hacer, para cada etapa es un cálculo, cada etapa es un cálculo distinto, y como hay una reacción química involucrada en cada etapa, tienen que hacerlo con un potencial cuántico. Estos son hechos con potenciales mixtos, QM, MM. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. En el de esta primera etapa. En esta primera etapa, yo tengo un enlace, que es el enlace carbono-oxígeno, que está acá formado, y un enlace que se me tiene que formar, que es el carbono con el nitrógeno, el carbono anumérico con el nitrógeno. Entonces defino mi coordenada de reacción como D2 menos D1. Fíjense que D2, como el carbono se está separando de acá del oxígeno del sustrato, esta D2 aumenta y D1 se achica. Entonces yo defino como D1 y D2 en el proceso que yo estoy estudiando cambian distinto, cuando uno aumenta, la otra se achica, yo defino chi como D2 menos D1. Es una posibilidad. ¿Alguna duda? Bueno, esta es entonces una posibilidad para definir una coordenada de reacción. Y después, como les decía recién, a veces no alcanza con definir una coordenada de reacción, hay que definir más de una. Entonces, en este ejemplo que está acá, hay dos coordenadas de reacción, una que involucra un enlace que crece mientras el otro se achica, entonces la coordenada de reacción es D1 menos D2, y otra que es dos enlaces que los dos crecen juntos o se achican juntos, entonces la coordenada de reacción es directamente una suma. Entonces, en ese caso hay que hacer un cálculo que es 2D, que es muchísimo más complicado, porque ustedes imagínense que, bueno, ahora al final vamos a ver por qué el cálculo con dos coordenadas de reacción se hace más complicado que con una. ¿Alguna pregunta respecto de las coordenadas de reacción?
Bueno. Entonces, ¿cuál sería la manera más simple de todas de calcular delta A? Dijimos que para calcular delta A de chi, o sea, el potencial de fuerza media, lo que tengo que hacer es evaluar la densidad de probabilidad de mi coordenada de reacción. Y como es una densidad de probabilidad, yo simplemente lo que puedo hacer es decir, bueno, mi coordenada de reacción va a variar entre, no sé, supongamos que es el ion que está pasando, y bueno, va a variar desde -10 o de -15 hasta 15, y así paso el ion por todo el canal transmembrana. Entonces lo que hago es divido el intervalo en pequeños segmentos, que en inglés son bins, pero nosotros acá usamos un anglicismo y decimos los bines, ¿no? Entonces divido mi intervalo en un montón de bines y simplemente hago mi simulación y para cada punto que yo muestreo de mi simulación, yo muestreo los Q, pero una vez que obtuve los Q, puedo calcular con eso el valor de mi coordenada de reacción en cada punto muestreado, y después yo sé entonces que mi densidad de probabilidad va a ser proporcional al cociente entre el número de muestras que estuvieron en el bin centrado en un valor dado de la coordenada de reacción, dividido el número total de muestras. Esa es la forma más sencilla de hacer el cálculo. ¿Se puede hacer esto así? Bueno, fíjense acá un ejemplo que les muestro de un cálculo que hicimos nosotros con un canal que deja pasar a los cationes y no deja, o le hace más difícil el paso a los aniones. Entonces las simulaciones son simulaciones que están hechas con una solución 0,15 molar a cada lado de sodio y cloruro, y de acuerdo a la prescripción esta que está acá, simplemente lo que hicimos fue dividir, tomamos un cilindro que lo pusimos acá centrado en donde tiene que pasar el ion, dividir el intervalo de z en distintas rodajitas, y con esas distintas rodajitas calculamos la probabilidad de que el ion esté adentro del canal en las distintas alturas, en los distintos z. ¿Y qué es lo que obtuvimos? Lo que obtuvimos con el ion sodio es esta curva que está en rojo, arriba. Y con el ion cloruro obtuvimos esta curva cortada que está en rojo, abajo. ¿Qué son estas curvas que están en verde? Bueno, las curvas que están en verde son curvas que fueron obtenidas con un método que es más exacto, que justamente es lo que les tengo que contar ahora, que se llama de umbrella sampling. Entonces fíjense ustedes cómo, haciendo una simulación común y corriente, estándar, donde yo dejo que los iones se equilibren, vayan y se muevan para donde quieren, y estas simulaciones, no recuerdo exactamente, pero eran unos 500 nanosegundos más o menos. Con el sodio me va bastante bien, me va bastante bien. Tengo toda esta parte de la curva de umbrella sampling bastante bien descrita, ¿no es cierto? No me puedo quejar. Tengo sí algún problema acá donde con el cálculo estándar yo veo que tengo una barrera de más o menos 3 kilocalorías, sin embargo umbrella sampling me dice que está entre 2 y 2,5, o sea, esta parte la tengo mal. Pero en buena región del sistema me funciona bien. ¿Por qué me funciona bien? Y me funciona bien porque la barrera es más o menos entre 2 y 2,5, no es una barrera tan alta, entonces si tomo una muestra grande, algunas veces lo voy a ver al sodio llegando a la parte más restringida del poro. Ahora,
¿Qué pasa con el cloruro? Fíjense que con el cloruro acá la curva está cortada, y está cortada porque en las simulaciones que hicimos con dinámica molecular estándar, nunca vimos el cloruro que esté en esta parte. Nunca lo vimos. Como nunca lo vimos, la probabilidad nos da 0, y entonces como la probabilidad nos da 0, la energía libre o el PMF se nos hace infinito. Entonces no lo podemos graficar. Y eso pasa simplemente porque el potencial es 1 kilocalorías, un poquito más grande que en el primer caso. Acá tenía 2,5 y acá tengo cerca de 4. Y ya esa pequeña diferencia hace que en un caso lo pueda ver y en otro caso no lo pueda ver. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces para superar estas dificultades de que el sistema no muestre valores que son importantes de la coordenada de reacción, hay distintos métodos que todos se llaman de muestreo mejorado. Hay un montón, y ahora que las computadoras son cada vez más poderosas, hay nuevos métodos, nuevas estrategias. Esta de Umbrella Sampling es como la más típica, es una de las más usadas, y aparte es un método que está muy asentado, digamos, muy estudiado de cuándo funciona, cuándo no funciona, qué problemas se pueden tener, etc. Entonces, por eso me parece relevante contárselas, contarles de cómo resulta esto, cómo se hace esto del umbrella sampling. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es hacer no una, sino muchas simulaciones, en donde en la simulación, aparte del potencial que ya tiene mi sistema naturalmente, les voy a agregar lo que se llama un potencial de bias, que acá están, son estos potenciales que acá están marcados con distintos colores y distintos centros, un potencial de bias o de sesgo, en español es sesgo, que me fuerza al sistema a eh, moverse en un entorno de ciertos puntos de la coordenada de reacción. Entonces, de esa forma, moviendo el centro del potencial de sesgo, que generalmente es un potencial armónico de sesgo, lo que hago es llevar el sistema a lo largo de la curva de energía libre, del patrón de energía libre que quiero estudiar o caracterizar. Entonces, ¿cuál es el resultado de un cálculo? O, digamos, yo hago un umbrella sampling. ¿Qué es lo que hago? Tengo muchas simulaciones. En una puse el potencial de sesgo acá, en otra acá, en otra acá, hice un montón de simulaciones. El resultado de eso es que con cada una de estas simulaciones tengo una distribución de probabilidad que puedo mostrar cómo me salió chi. Y bueno, me fijo acá y me salió esta. Y me fijo acá y cuál me salió. Bueno, me salió esta distribución de probabilidad. Tengo un conjunto de probabilidades. Ahora, estas probabilidades tienen como algo bueno es que recorrieron todo el rango de chi, que es importante, pero tienen como cosa mala o como cosa que no me sirve, es que están sesgadas, son las probabilidades no para el potencial verdadero, sino para el potencial verdadero más el potencial de sesgo. Entonces, lo que hay que hacer es utilizar algún método que me permita sacar el sesgo y que me transforme las probabilidades sesgadas en probabilidades no sesgadas, a partir de las cuales después yo pueda calcular el potencial de fuerza media. Entonces, las ecuaciones de umbrella sampling, la clave es ver cómo pasamos de un conjunto de probabilidades sesgadas a las probabilidades no sesgadas. Y para esto hay varios métodos, y yo lo que les voy a contar es el WAM, que es uno de los más utilizados. Ahora MBAR también se está usando mucho, pero WAM es como el más estándar. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna pregunta?
¿Están ahí? ¿O ya no quedó nadie del otro lado? Pues yo encima ni siquiera veo cuántos somos. ¿Están ahí? Estamos. Ahí Sí. va. Ahí va, aguantando. Bueno, a ver, párenme acá si hay algo que no se entiende. Vamos a ver. Lo que yo quiero calcular es esto que está acá. Es la probabilidad no sesgada de un valor particular de la coordenada de reacción. Al valor particular le pongo siempre esta estrellita y U va por unbiased. Unbiased es la probabilidad no sesgada. Entonces dijimos que la probabilidad no sesgada era simplemente a la distribución de probabilidad, que es E a la menos beta U sobre la integral configuracional, la multiplicaba por delta y la integraba sobre todos los valores de Q. Esta es la integral que yo quiero calcular. Ahora, ¿qué hago? Cuando yo hago la simulación I, donde usé el potencial de bias WI, en realidad yo ahora estoy muestreando otra distribución de probabilidad con este potencial U más W. Entonces también en el Z, en el denominador, me aparece el U más W. Y esto que está acá es entonces la distribución de probabilidad sesgada, la B vale por bias, o sea, por el sesgo, es la distribución de probabilidad sesgada en el valor chi estrella durante la simulación I. Estas son probabilidades que son las que yo puedo directamente sacar de mis simulaciones. Estas son las que quiero calcular y estas son las que saco directamente haciendo histogramas con los datos que obtuve de mi simulación. Bueno, nada, acá simplemente un ejemplo de las distribuciones de probabilidad sesgada calculada con los datos de cada una de las simulaciones. Bueno, esta y esta son las mismas ecuaciones que teníamos recién. Ahora, yo lo que quiero hacer es buscar una relación entre la distribución de probabilidad no sesgada y la sesgada. Y una forma, un truquito que puedo aplicar para obtener esa relación es darme cuenta que acá, como yo tengo la función delta, puedo a W, digamos, a la integral de W y de Q, sacarla y que me quede WI de chi estrella, porque está la delta de chi menos chi estrella. Podría hacer otras cosas. Ustedes me pueden decir, ¿por qué no sacó U? Bueno, también lo puedo sacar, pero si lo saco no me sirve. En cambio, si saco solamente el exponencial de menos beta por el potencial de Bias en chi estrella, sí me sirve porque lo que me queda en el numerador de esta expresión para ρ sesgada y para ρ no sesgada son iguales. Estas dos cosas ahora son iguales. Entonces yo tengo que ρ no sesgada por este denominador que está acá es igual a ρ sesgada en la simulación I por este otro denominador que está acá por E a la beta por WI estrella. Y eso es lo que está acá en esta ecuación que está acá arriba. Capaz que ahora con tanta fórmula y tanta cosa no lo pueden ver, pero después revisen y repasen a ver si por ahí me equivoqué o me falta un signo o algo, pero creo que no. Vamos a ver entonces, viendo que estas dos cosas son iguales, yo pude establecer esta igualdad, en donde ahora voy a despejar la densidad de probabilidad no sesgada en chi estrella. Y me queda todo este bodoque que está acá. Es la densidad de probabilidad sesgada en la simulación I de chi estrella por E a la beta por el potencial de sesgo en la simulación I de chi estrella por esto que está acá.
Fíjense. Y como e a la menos beta por u dividido la integral de e a la menos beta por u es la densidad de probabilidad de cada punto q, esta integral que está en el numerador dividido la del denominador es el valor medio de e a la menos beta por el potencial de sesgo en la simulación I. Fíjense cómo las mismas expresiones van apareciendo, ¿no? Si ahora están un poco confundidos, bueno, pero después, si la revisan, van a ver, esto e a la menos beta por u dividido el denominador, esto es ρ de q. Y entonces esto es el valor medio de e a la menos beta por WDI. Ojo, yo este valor medio no lo conozco, no lo puedo saber directamente, porque justamente el problema que tengo es que en las distribuciones no sesgadas nunca visito estos valores de Q, solo lo visito en las sesgadas. Pero no me importa cómo hago para calcularlo, por ahora yo sé que tengo este valor medio acá. Entonces me queda, fíjense, la distribución de probabilidad no sesgada en un valor de la coordenada de reacción es igual a la distribución de probabilidad sesgada en la simulación I por e a la beta por el potencial de sesgo de la simulación I en el punto en cuestión por una constante que es distinta para cada ventana. Sé que es distinta para cada ventana porque cada ventana tiene distinto WI. Esta ecuación, si ustedes revisan la deducción, no tiene ninguna aproximación, o sea que esta ecuación es exacta. Si le aplico menos 1 sobre beta por el logaritmo, me queda directamente A, que sería el potencial de fuerza media o energía libre. O sea que con esta ecuación puedo obtener la energía libre a menos de una constante, que es esta, F sub I, que está relacionada con el logaritmo de esta parte, de este promedio que está acá. Bueno. Entonces, un criterio sobre las funciones que aparecen en esta ecuación. Habíamos dicho, yo tenía un montón de ventanas, para cada ventana tengo una distribución, esas son mis ventanas. Después lo que yo voy a hacer cuando voy a hacer el cálculo, yo acá puse chi estrella, pero yo en realidad no tengo una función continua. Cuando hago un cálculo en una computadora siempre tengo distintos valores de chi, entonces lo que voy a tener es tomar todo el rango de chi y separar en bines. Y cada uno de estos bines le adjudico un valor que vamos a llamar chi j. Voy a tener chi 1, todos los distintos valores de chi. Esta ecuación es esta misma, lo único que ahora escribí chi sub j en vez de chi estrella, y acá a este promedio que depende de la ventana lo puse simplemente como una constante C sub i. Entonces, esta es la probabilidad no sesgada en el bin j, y acá tengo la probabilidad en el bin j en la simulación hecha con la ventana I, que esto lo puedo calcular directamente de mi simulación. Pues yo hice en la simulación, supongamos que en la simulación I tengo NI muestras en totales, de las cuales N y J cayeron en el bin J. Entonces, esto me da mi probabilidad sesgada durante la simulación I en el bin J. Eso es lo que puedo calcular directamente. ¿Alguna duda? Ya falta poco. Aguanten, resistan, que ya falta poco. Sin dudas. Notable. Bueno, entonces, estábamos con esta expresión. Lo que vamos a hacer es, yo tengo, ¿cuántas ecuaciones de esta tengo? Tengo una por cada ventana. Ahora, intuitivamente es claro que los resultados que yo obtengo con cada ventana
son buenos para los valores de chi que están cercanos al centro de la ventana y malos en cualquier otro lugar. Entonces, yo lo que voy a proponer es que las probabilidades, la probabilidad no sesgada general, la voy a poner como una suma de las probabilidades no sesgadas obtenidas con cada ventana. Fíjense que yo acá le puse rho u sub i, es la rho u obtenida con la ventana i. Y acá lo que hago es a cada distribución de probabilidad no sesgada obtenida con cada ventana, la multiplico por un factor que me da una ponderación, y esa ponderación claramente depende del valor de chi que estoy eligiendo. Si estoy cerca del centro de la ventana i, entonces este factor va a ser grande, y si estoy lejos, este factor va a ser chico. Entonces lo que hay que hacer es ver cuál es la mejor forma de seleccionar los factores de ponderación para obtener la mejor combinación de todas las probabilidades no sesgadas que calculé con cada una de mis simulaciones de cada una de mis ventanas. Bueno, entonces la solución a esto, esto no tiene una solución analítica, pero cuando se buscan las ponderaciones que minimizan la incerteza estadística del potencial de fuerza medio, se encuentra con que yo tengo que obtener la probabilidad no sesgada en cada bin con esta ecuación. Fíjense, es sumar sobre todas las ventanas el número de veces que apareció la coordenada de reacción en el bin J. Sumo sobre todas las ventanas. Y acá en el denominador tengo el número, esta sumatoria que incluye al número de muestras total en la simulación i por e a la menos beta por el potencial de sesgo en i por c sub i. Y acá empieza el problema porque este c sub i no lo conozco. Y c sub i, ¿cómo lo puedo calcular? Bueno, c sub i es un factor de normalización que tiene que cumplir con esta ecuación que está acá. Y esta ecuación que está acá tiene a la probabilidad no sesgada que está acá. Entonces, estoy, digamos, tengo dos expresiones que tienen que cumplir las probabilidades no sesgadas y los factores de normalización, y uno depende del otro. Entonces, no lo puedo resolver analíticamente, lo resuelvo numéricamente. Como, por ejemplo, comienzo una iteración, y en esa iteración todas las probabilidades no sesgadas valen lo mismo. Pongamos, si tengo 20 ventanas, cada ventana le doy una probabilidad 1 sobre 20. Entonces con eso calculo todos los C sub i. Con todos los C sub i vengo a esta ecuación y calculo nuevas probabilidades no sesgadas. Y con esas probabilidades nuevas no sesgadas vengo acá y calculo los nuevos C sub i. Y con los nuevos C sub i calculo las nuevas rho sub i. Y así voy haciendo un proceso iterativo hasta que logro converger las probabilidades no sesgadas en cada uno de los puntos, y así funciona el método de Umbrella Sample. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Dudas Eh, o pregunta? Sí. digamos, con todo este cálculo, digamos, de energía libre, ¿se podrían Ujú. estimar propiedades de algunos sistemas? Totalmente, Por totalmente. ejemplo, ¿se podría estimar un equilibrio líquido-líquido, por ejemplo? Sí, claro. Sí, claro. Vos podrías, por ejemplo, una cosa que podrías hacer es pasar un soluto de una fase a otra. Podrías hacer. O podrías, por ejemplo, bueno, nosotros, como ya les adelanté, lo usamos para calcular el delta G de activación de las reacciones, que eso, usando la teoría de estado de transición, está directamente relacionado con el coeficiente de velocidad. O lo puedes usar para mirar cuánta energía libre necesitas para sacar un sustrato de un sitio activo, o cómo cambia
esa barrera de energía libre si vos cambiás en tu proteína distintos, no sé, por ejemplo, distintos aminoácidos que tengas, si vos los mutás, que es como cambia. Exactamente, para todas esas cosas sirve. Los cálculos de energía libre son una de las cosas más requeridas, ¿no es cierto?, para caracterizar sistemas que son de interés biológico. Y tienen esa dificultad, que si vos querés calcular, no sé, una energía en promedio, una energía de interacción promedio, eso más o menos lo vas a calcular bien, una distancia en promedio, porque justamente vos muestreás los puntos que son relevantes. En cambio, con energía libre tenemos todas estas dificultades que nos llevan a que el sistema se quede atrapado en pozos de energía libre, y necesitamos todas estas técnicas tan, no sé, son en inglés cumbersome, no sé, como si complejas y llevan un montón de tiempo y uno se puede equivocar en un montón de lados distintos. Bueno, pero que se pueden hacer y vale la pena hacerlo porque ya te digo, te proveen mucha información sobre los sistemas. Yo espero para la clase que viene mostrarle algunos ejemplos concretos no son los ejemplos más famosos del mundo, son los ejemplos de los cálculos que hicimos nosotros, que les puedo contar bien lo que nos pasó y las cosas que vimos y que pudimos aprender en cada caso. Pero no quería dejar de darle, siendo un curso de dinámica molecular, esto que es tan importante en dinámica molecular, que son los cálculos de energía libre. Yo después les paso el paper para que ustedes tengan, digamos, puedan, el que quiere ver en más profundidad o analizar con mayor profundidad, y capaz que es un paper que si uno va y lo agarra así de una, es un poco duro, puede producir algún rechazo en cambio, con esto como que se los ablandé. El que lo quiera ir a leer tiene más chances, muchas más, espero que tengan más chances de sacarle el jugo a ese paper y no lo rechacen así de una. Entonces, Salvador, si te expliqué, contesté tu pregunta o no. Sí, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? No. Fue súper interesante la clase. Ah, Quedará ahí grabada para revisar y revisar. Claro, gracias. Sí, y me queda todavía todos los pruebas y evaluaciones, pero me parece que ya está muy denso y aparte ya cubrimos el tiempo, así que todo esto que son cómo darme cuenta que va mal y cómo puedo mejorar el cálculo y chequeos de consistencia, qué sé yo, se lo dejo para la vez que viene, que vemos también algunos ejemplos, y vamos a ver si hago a tiempo. Empezamos con también el ejemplo ya más parecido a lo que hiciste vos, Viviana, la semana pasada, de hands-on, sobre hacer el plegamiento de la pequeña proteína TRPKH. Pero bueno, vamos matizando. Fíjense que vamos matizando algunas cosas densas, como las de hoy, con otras cosas más entretenidas, más lindas, para que la idea es que el curso llegue a todo, cada uno en sus necesidades, y que se puedan ir con un pantallazo. No es que van a saber todo, pero una idea de las cosas que se pueden encontrar, tanto en lo práctico como en lo teórico. El material, igual que vamos, ¿no? Los artículos, todo esto son bastante actuales, o pueden comparar con lo que era hace unos años y ver cuán rápido también va evolucionando toda la técnica y la disponibilidad de las computadoras también, que cada vez van avanzando más y más y más. Claro, exactamente.